culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. El Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Somos libres. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Feliz domingo. Gracias a Dios. Bien, creo que deben estar muy bien con la palabra, con las promesas de Dios. Y un saludo a todos, inclusive a los que están cumpliendo años también, pero siempre lo hacemos a fin de mes, como lo hacíamos en el templo. Bien, quiero hablar con respecto a lo que es la fe. Y eso es lo que hoy en realidad hay que ponerlo por obra. La fe que Dios nos ha dado, ese don, es necesario que mucha gente ahora, después de haber recibido tanta enseñanza con respecto a lo que es la fe, ahora lo pongas por obra. Sé que hay bastantes personas que se están levantando por causa de su fe, y eso es bueno. Así es que me hace recordar, fue en el año 77, algo así, 78, en febrero del año 78,
estaba trabajando en resguardo presidencial en la policía en esa época. Estaba chiquillo, jovencito, 21 años, 22, cuando de repente hubo una intervención policial. Así es que eran cerca de las 11:30 de la noche, tuvimos que corretearlo al delincuente por el lado del río Rima. Estamos hablando tengo como cerca de 14 en retiro. Estamos hablando cerca de más de 40 años atrás, cuando el río Rima se le llamaba el río Hablador. De tal manera que recuerdo que el delincuente se aventó al río Rima, eran las 12 de la noche, estando por la Huerta Perdida, para irse al límite del Rima. Y vehementemente nos aventamos con un compañero, policía, jovencito de mi promoción, cuando de repente, el agua se lo llevó a ellos, el agua me estaba llevando y caí en un hueco profundo y me di valor para morirme. Recuerdo que me di valor para morirme, dijo, si tengo que morir me muero, porque ¿quién me iba a escuchar 12 de la noche en un lugar, ¿verdad?, cerca de la Huerta Perdida? Estoy hablando más de 40 y tantos años atrás, de tal manera que estándome ahogando, porque ya me di valor para morirme, y estándome ahogando, y había tragado agua, gracias a Dios que las piedras no me dieron en la cabeza, me daban en el cuerpo, y estando ahogándome, hice algo, en realidad, de que hasta ahora yo estoy maravillado y sorprendido con el Señor. Hice algo que ya no tenía nada que hacer, y solamente con mi mente dije, Dios mío, ayúdame. Y se me vino todo por mi mente, se me venía toda mi vida. Ayúdame. Cuando dije esa palabra, Dios mío, por favor, ayúdame, se lo dije con todo mi corazón, estando ya sin nada, en realidad, ninguna forma de poder vivir. Yo sentí una mano que me tocó de la parte de la correa y me levantó. Y cuando me levanté, saqué mi cabeza al aire, tomé aire, y había una piedra grande, y salí de aquel lugar y el agua me arrastró hacia los muros de contención que son tan altos. Y estando en los muros de contención, siendo las 12 de la noche, aquí está lo maravilloso, lo sorprendente. Habían personas, no recuerdo, cerca de 3, 4 personas, entre hombres y mujeres, y decían, jefe, jefe, aquí. Cuando levanto mis ojos, me estaban dando una soga. Así que el agua era con tanta fuerza, yo estaba pegado al muro de contención, porque hasta ahí me llevó el agua. Mi otro compañero con el delincuente, el agua lo arrastró más allá, y salí. Y cuando salí, recuerdo que me quedé sentado en el muro de contención, en la parte de arriba, dándole gracias a Dios, y aún no asimilaba cómo es posible que solamente con mi mente le dije, Dios mío, por favor, ayúdame, y cómo sucedieron las cosas. En el año 80 y tanto, estando en Huancavelica, en el tiempo del terrorismo, estuvimos a punto de morir, un grupo, y le encomendé mi vida a Dios, y le dije, Señor, mi vida está en tus manos, quiero regresar a casa donde está mi esposa, donde están mis hijas. Y sucedió otro milagro. Así es que mi vida ha ido siempre de milagros en milagros, y gracias a Dios por ello. Así es que entiendo algo con respecto a lo que es la fe, y esto es lo que quiero hablarte en esta mañana. Así es que quiero ayudarlos. Ese es mi deseo, mi intención, mi propósito como pastor, es ayudar a la Grey, es ayudar a las personas. Sé del sufrimiento, sé lo que es eso, cuando alguien parte, cuando alguien está en un hospital padeciendo, sufriendo, ver a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, al ser que tú amas, a una amistad, sufriendo y padeciendo, es algo terrible. Por eso quiero hablarte con respecto a lo que es la fe. Así es que vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Padre, te damos gracias a través de tu único Hijo Jesucristo. La Biblia nos dice, a través de tu palabra, Padre, de que hay un solo mediador, y ese único y solo mediador es Jesucristo, el que está a tu diestra. Así es que esa es nuestra fe, que creemos que podemos llegar a ti, y llegamos a ti. Sabemos que tú nos oyes cuando tomamos el nombre de tu Santo Hijo, porque Él dijo que era la vida, que Él era la verdad, y que nadie podía llegar a ti si no era por Él. Así que llegamos a ti, Padre, por los méritos de Jesús, no por nuestros méritos, sino por los méritos que hizo Jesús en aquella cruz. Te doy gracias, amado Dios. Gracias, Jesús, porque solo no nos has dejado.
tú dijiste, Jesús, que era necesario, que era importante, que nos convenía a nosotros de que tú partieras y te sentaras a la diestra y que nos dejarías al Paracleto, al Consolador, uno de la misma naturaleza que tú, uno que tan igual como tú nos amas, Él también nos ama. Nos diste al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Toma en esta mañana el control total, absoluto, y nos rendimos a tu presencia, a tu dirección, a tu voz, porque eres tú quien convence, no nosotros. Por la elocuencia no convencemos a nadie, mas tú convences al hombre. Gracias, Espíritu Santo, muchísimas gracias, gracias, gracias. Toma esta vida, porque la separaste para bendecir, para enseñar, para predicar y no para callar. Gracias, gracias. Y a todos los que están conectados, atentos a la palabra, te ayudará, saldrás de la situación en la cual tú te encuentras. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y a ti, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, le he puesto por título a este mensaje sobre la fe: no necesitas verlo, no necesitas verlo. Lo que tú necesitas es creer. No necesitas solamente no verlo ni tocarlo. Lo que tú necesitas sencillamente es creer en Él, sin necesidad de verlo. No porque tú no lo veas, eso no significa que Él no existe. Entonces, vamos a tomar este tema precioso. En Hebreos, en el capítulo 11, cuando yo empecé a estudiar la palabra, porque todos los que aceptamos a Jesús, todos los que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el apóstol Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella podamos crecer para salvación. No habla de la salvación de tu espíritu, porque cuando tú aceptas a Jesús, ya tú eres salvo en tu espíritu. Lo que está hablando es de la salvación de tu mente. Cómo debes salvarte, cómo tus emociones, sentimientos deben ser salvos por causa de la promesa de Dios. Así que muchas veces flaqueamos, muchas veces dejamos de mirar a Jesús como hizo Pedro. Pedro estaba caminando por la palabra, cuando el Señor le dijo, ven, y Pedro comenzó a caminar por la palabra y estaba sobre las aguas. Pero dice la Escritura que cuando Pedro vio, dice cómo el agua se levantaba, las olas, y percibió el fuerte viento, entonces él ya había sacado sus ojos de Jesús y no estaba ya conectado con la palabra, estaba conectado con las circunstancias que estaba viviendo, y comenzó a ahogarse, se comenzó a hundir. Y mientras él se estaba hundiendo, dice que le dijo, Señor, sálvame. Y cuando le dijo, sálvame, Jesús extendió la mano. Significa de que él no estaba lejos de haber llegado a la meta. No estaba lejos. Al extender la mano, por lo menos de 1 metro, extendió la mano Jesús y asió de él y lo sacó. Así es que de esto se trata, de poder creer, de poder poner nuestra fe en los momentos más difíciles, más críticos de nuestra vida. Ahora, veamos. En Hebreos, en el capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que cuando yo aprendí esto, lo repetía, me lo aprendí de memoria, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ya pensaba que tenía cantidad de fe, porque ya me había aprendido el verso bíblico. Como le digo, cuando uno acepta a Jesucristo, mayormente los que aceptamos a Jesús, nos enseñaron de que cuando un bebito nace, si sabemos de que este bebé está bien, lo primero que pide este bebé es leche. Así que pide el pecho de mamá, y la mamá se siente tan feliz de darle pecho materno, no adulterado. No es como la mamadera que tienes que mezclarla con agua. Entonces le da la leche natural de su pecho. Entonces ese bebé, cuando vemos que sale con hambre y está pegado al pecho, entonces
Todos decimos, este bebé está totalmente sano. Pero si es que nace y no tiene deseo de tomar leche, entonces dice, no, a este bebito le falta algo, algo tiene, así es que vamos a tratarlo. Es igual, cuando uno acepta a Jesús, cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, ojo que no estoy hablando de religión, estoy hablando de aceptar a Jesucristo, al Jesús del cual la gente ha hecho religión de Él. Estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a salvar, no denominaciones, vino a salvar a toda la creación de Dios, sin excepción de personas. Entonces, cuando uno acepta a Jesús, tiene hambre, siempre hay ese hambre. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú has aceptado a Jesús y tienes ese hambre, entonces tienes que estudiar la palabra, tienes que meterte en la escritura. Es como la leche, dice, ¿no, Pedro? Para que podamos crecer. Así es que lo que te va a hacer crecer es la palabra. Tú puedes tener 20 años en el Evangelio o puedes tener tiempo leyendo la escritura, pero tienes que asimilarlo para poder crecer. Entonces tienes que tener un crecimiento. La Biblia dice que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Entonces tiene que ver que Jesús tenía un equilibrio. Jesús crecía, se fortalecía, pero el requisito indispensable también era que Él se llenaba de sabiduría. Entonces tú también tienes que crecer, pero también tiene que ver sabiduría. Y parte de la sabiduría es que tomar las promesas de Dios y desatar tu fe. Entonces, cuando acepté a Jesús, mi inquietud era querer ser una persona de fe. Me encanta, yo creo que a ti también te encanta lo sobrenatural. Nos gusta lo sobrenatural. Entonces, comencé a indagar cómo poder tener más fe. Así que a veces yo le decía, oh Dios, auméntame mi fe. Dios, aumenta mi fe. Y por ahí me dijeron que si yo lloraba, movía el poder de Dios. Así es que me dijeron tantas cosas, tantas cosas. Una vez estaba ayunando y una persona estaba a mi costado. Y cuando a mitad de ayuno me pasó la voz, me tocó el hombro y me dijo, mira el suelo. Y vi que estaba todo mojado. Y me dijo, son mis lágrimas. Es la única manera que puedes mover a Dios. Y la verdad es que no sabía si creerle o no creerle. Pero cuando fui a estudiar, cuando me fui a preparar, porque tenía un hambre tremendo de Dios. Pero para conocerlo a Dios, no lo conocemos por verlo, sino por creerle. Entonces, la única fuente que existe para poder creer en un Dios a quien no vemos es la Biblia. Si hay libros que están escritos conforme a la Biblia por causa de estos autores que creen en Dios, entonces hay cierta veracidad. Pero la fuente donde está el corazón de Dios para su creación es en la Biblia. Mucha gente recurre a los horóscopos. Cuando estaba en el trabajo, estaban todos conversando, recuerdo, y llegaba y estaba sentado, trabajaba en una oficina de la policía, cuando me decían, Carlos, o me decían, brigadiero superior, ¿y usted de qué signo es? Yo le decía, ¿qué signo? Yo soy el signo del cordero. Y se quedaban pensando, ¿cordero? Pero eso no está en el cordero, hay esto, lo otro. No hay cordero. No, digo, yo soy del cordero de Dios, que quita... me decía. Entonces, en realidad, tuve que aprender a poder depender de Dios. Y comencé a estudiar. Un día le pregunté a un maestro que me enseñaba, yo le digo, quiero ser una persona de fe. Quiero ser una persona que le agrade a Dios en fe. Porque dice la Escritura que en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Dios existe sin necesidad de verlo, sin necesidad de tocarlo. Mira, entonces, porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él, dice, crea que le hay y que Él es premiador de los que le buscan. Un día escuché a un maestro que decía, todo hombre que se acerca o entra al palacio del rey y de un buen rey, nunca saldrá con las manos vacías. Así que cuando tú vayas a la presencia del rey, siempre saldrás con las manos llenas, porque Dios es un buen rey. Él es el rey de reyes, señor de señores. Pero tienes que creer. Entonces esto es importante. Estamos basados más que todo en ver, desde que hemos nacido, en ver, en tocar,
para poder creer. Nunca se olviden que Jesús, estando delante de la tumba de Lázaro, a quien él amaba, no vayas a pensar de que solamente lo amaba a Lázaro y a ti no te ama, porque la Escritura dice que Dios nos ama a todos por igual. Un día nos hicieron una pregunta: ¿Dios a quién ama más? ¿A Jesús o a los apóstoles? Y nosotros estábamos en duda y nos llevaron a un texto bíblico, Juan capítulo 17, donde está la oración más larga de Jesús, y dice que Dios nos ama a todos por igual. Mira, entonces Dios nos ama a todos. Así que yo quería aprender, quería ser un hombre de fe. ¿Y sabe lo que me dijeron? Me respondieron: si quieres ser una persona de fe, lo que tienes que hacer es buscarlo a Abraham. Búscalo a Abraham. Pero no te digo que lo vayas a buscar a cierto lugar. Búscalo en la Biblia. Métete a estudiar y síguelo paso a paso. Mira y lo que Dios le hablaba, cómo creía, cómo actuaba. Y vas a entender lo que es fe. Así que me fascinó tanto. Me encerré 3 días. Y no digo que estaba en ayuno, sino que terminaba de comer así una cosa, me iba y me encerraba y estaba leyendo y todo lo anotaba con respecto a Abraham, la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque es el padre de la fe. Entonces yo quería aprender de él. Porque de niño nunca me ha gustado ver que la gente sufra. No me gusta ver a la gente sufrir. Así que yo dije, algo de que puede parar el sufrimiento es la fe en Dios. Porque Dios nos ama. No te olvides que somos su creación. Soy una de las personas que refuta totalmente de que Dios te esté castigando, que Dios te está probando. Refuto esas cosas. Me he metido a estudiar la Escritura, no solamente para llenarme de conocimiento, sino para llenarme de su amor, para que su amor pueda fluir a través de sus palabras y yo pueda entender qué es lo que Él desea para nosotros. Cuando comencé a estudiar qué es la naturaleza de Dios, me quedé maravillado. Me quedé maravillado de saber cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Estaba tan maravillado. Cuando entendí por primera vez que era la justicia de Dios, salté de gozo y de alegría. Y muchos dirán, ¿qué significa la justicia de Dios? Es ser declarado inocente de toda culpa, de todo pecado, de todo lo malo que has hecho. Y me quedé encantado y maravillado. Mi corazón comenzó a abrirse más a la palabra. Dios quiere hablarte, pero Él no lo va a hacer quizás de otras maneras empíricas. Él lo va a hacer a través de su palabra. Quizás lo va a hacer a través de una persona que está muy ligada al Señor. Él lo va a hacer. Entonces, Santiago en su carta, él escribe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice acá la Escritura. Pero él dice que debemos orar en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, parecido, igual a las ondas del mar, que son llevados y arrastrados por el viento. Entonces tenemos que aprender a anclar, como dice también Santiago, que tenemos que anclar, que nuestra fe nuestra fe es como un ancla que a pesar que la tormenta sea tan fuerte en tu vida, sea tan fuerte, tu fe es el ancla que dice, aquí me quedo y nadie me va a mover. Tú quizás, si tienes mi edad o un poco menos por ahí, 40 y tantos, 50, debes acordarte de los muñecos que se compraban antes para los niños. Era el muñeco llamado porfiado. Por más que tú lo empujabas, volvía a su lugar y lo tirabas al suelo y lo tenías un rato y sacaba la mano y se volvía a ese lugar. Tenemos que ser tan porfiados, establecidos en lo que Dios nos ha dicho, no en lo que Él no te ha dicho. Hay gente que piensa de que, como que cuando Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre el mar y piensa que es una promesa. No es una promesa que tú camines sobre las aguas del mar. No. Fue una palabra revelada específicamente para una persona específica en un momento específico. La fe va a estar basada en lo que, o está basada en lo que Él nos ha dicho a través de sus promesas. Porque ¿qué es una promesa? Una promesa, de acuerdo al hebreo, es un decir, es un hablar. Un decir, un hablar, quiere decir que es un ofrecimiento. Entonces, ¿qué es una promesa? Es un ofrecimiento. Lo que Él te ha ofrecido. Si Él te ha ofrecido algo, entonces tu fe, ¿qué es la fe? Es una certeza. ¿Qué cosa es? Es una confianza. Así, totalmente confianza. Depositar toda tu confianza, toda tu seguridad en
en ese ofrecimiento que Dios nos ha dado a través de Jesús. Por eso que a veces me inquieta escuchar personas cristianas que dicen, vamos a orar para que Dios tenga misericordia. Vamos a orar para que Dios nos cuide, para que Dios nos guarde. Entonces oro por ellos sin necesidad de decirles, porque estamos aquí en casa, y decirles, Dios mío, a través de tu Santo Espíritu, tócalo, abre sus ojos de su entendimiento y que comprenda. ¿No es mejor acercarte a Dios y orar conforme a lo que ya se cumplió? Y muchos dirán, ¿qué se cumplió? Lo que Jesús hizo, lo que Jesús ya hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué hizo? Eso es lo que tenemos que saber. Escuché a un hombre, a un líder religioso, que dice que no entiende lo que es la fe y no sabe por qué y para qué Jesús fue a la cruz. Hermanos, lo que Jesús hizo está escrito. ¿Qué es lo que hizo? Está escrito. El grito de Jesús en la cruz de Calvario. Todo está consumado. Tetelestai en el griego. Lo sabemos. ¿Y por qué lo hizo y para qué lo hizo? ¿Por qué esté asentado a la diestra del trono del Padre? Todo está escrito en la palabra. Todo está escrito. Un momento para entender la escritura, por si acaso no necesitas a veces tanta teología. Lo que necesita es lo que necesitó la gente de aquella época de la iglesia neotestamentaria, en la cual no había una escuela de teología. Lo que había era que ellos creían que el Espíritu Santo lo podía guiar, dejando a un lado la razón y el Espíritu de Dios, rindiéndose a una verdad de Dios a través de lo que declaró Jesús. Así es que Ananías, que puso manos sobre Saulo, no era, dice la Biblia, un hombre, un profeta, no era un hombre con título. La Biblia habla de un Ananías, un hombre que quizás, y creemos, era de oración, metido en la palabra. Y Dios te va a hablar. Dios no te va a estar hablando cuando estés pasando tanto tiempo en la televisión viendo películas, viendo fútbol, viendo... Es bueno, yo no digo que no lo veas, porque seríamos fanáticos, míralo, pero marca un equilibrio. Salomón dijo, hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para aquello, pero hay un tiempo en el que tú debes pasar con el Señor. Así escucha a la gente que dice, auméntame mi fe, oh Dios, aumenta la fe. La fe no es algo mágico, la fe no es algo mágico. Cuando le dijeron, Señor, aumentanos la fe, no es una oración. Ellos hablaron en su conocimiento que tenía y vamos a ver cómo se va a aumentar tu fe. Entonces, una vez más, si eres cristiano y estudia la palabra, no le digas, Dios mío, por favor, ten misericordia. Oh, Dios mío, cuídame, guárdame, protégeme. No le digas eso, por favor. Porque quizás Él te diría con amor, te diría, hijo o hija, si tú piensas que no tengo misericordia, ¿por qué entregué a mi único hijo y todo lo que le hicieron? Si tú le dices, Señor, guárdame, protégeme, Él te diría, ¿por qué crees que yo mando a mis ángeles a que acampen alrededor, aunque tú no los veas? ¿Qué pasó con Jesús? Cuando Jesús fue tentado en la última tentación, Él respondió con la palabra, no con lo que le vino a la mente, sino con la palabra. Y cuando Él respondió con la palabra, vinieron los ángeles y le sirvieron. Tú no vas a ver los ángeles. Privilegio sería si puedes ver en el ámbito espiritual, una percepción espiritual. Pero a veces no necesitas verlos, necesitas creer. Cuando el profeta Eliseo estaba en peligro por haber revelado el secreto de un plan de guerra o de ataque contra el pueblo de Israel, entonces los sirios, el rey de Siria mandó a buscarlo para que lo maten. Cuando llegó el ejército, un gran ejército para matar un solo hombre, por eso se dice que el arma más poderosa que existe no son las armas de guerra, las armas más poderosas es la oración. ¿Qué estaba haciendo el profeta Eliseo? Estaba orando en su tienda, cuando de repente el criado entra apresurado y le dice, mi señor, mira el ejército que viene a matarnos. Este hombre habló lo que vio. Este criado habló lo que vio.
el profeta, el hombre de Dios, Eliseo, le dijo, espérate un momento. Y se levantó y puso manos sobre él. Y le dijo, Dios, abre los ojos de ese hombre. Un momentito, tú dirás, pero que no tenía los ojos abiertos. No tenía los ojos abiertos naturales. Le faltaba abrir los ojos espirituales, que está relacionado con tu parte interior, que es lo espiritual, que no lo alimentamos lo físico para vernos bien, y eso no tiene nada de malo, sino nos olvidamos de alimentar lo interno, lo espiritual. Eso espiritual necesita ser alimentado. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda promesa que salga del corazón de Dios, porque Él quiere alimentarnos. Y no solamente quiere alimentarnos físicamente, naturalmente, sino espiritualmente. Entonces cuando puso su mano, le dijo, Señor, abre sus ojos para que vea. Y cuando el criado ahora comenzó a mirar lo mismo que había visto con los ojos naturales, vio. ¿Y sabes lo que vio? Dice que él vio carros, carretas de fuego, que los grupos Rama, Alfa y Omega paran confundiendo a la gente. No, eran platillos voladores que vinieron marcianos para ayudarlos. No, vieron ángeles y la gente confunde una manifestación angelical con platillos voladores, con marcianos, con extraterrestres. Entonces vio ángeles, vio carretas de fuego que venían, y el profeta le dijo a su criado, ¿y ahora qué ves? Y él le dijo, ahora entiendo que somos más, y todos están rodeando el campamento, todos nos están rodeando. Por eso no es mejor decirle gracias, Señor, porque a pesar de todo, a pesar de lo que yo puedo hacer, tú promesa se ha cumplido. Tú me has rodeado, estoy bendecido, estoy protegido. Mira, no es mejor orarle así, levantarte por la mañana y decirle, porque estás orando en fe, gracias Dios mío porque me amas, gracias porque a pesar que cometo errores, soy débil, Señor, a pesar de todas aquellas cosas, tú me sigues amando, porque amar incondicional no es amarte por lo que tú hagas, sino te ama por lo que en realidad somos. Entonces, mira, esto es lo que voy a hablar de lo que es la fe. Entonces, vamos a entender esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de tal manera que lo que se ve fue hecho creado por lo que no se ve, por medio de la palabra. Dios creó en fe todo lo que hoy nosotros podemos ver. Entonces, no necesitas verlo, necesitas creer en Él sin necesidad de verlo. No necesitas estar mirándolo. O quiero una foto de él. ¿Quién sabe cómo era? Hay descripciones que ni siquiera, que ni siquiera se asemejan a lo que se puede uno a veces ver en alguien. Por eso que la fe está basada no en lo que tú veas, sino en lo que tú no ves por creerlo. La recompensa de tu fe, la recompensa de creer, es ver a lo que tú depositaste tu confianza en aquel que tú no ves. Ahora, en el griego la palabra fe es pistis, así, pistis. ¿Y qué significa? Creer confiadamente, estar, dice, persuadido firmemente de una verdad. ¿Qué es una verdad? Una verdad en realidad no cambia, una verdad no varía, es absoluta. Y me encanta cuando veo la palabra verdad en el hebreo. ¿Sabe lo que habla? Dice que es algo auténtico, algo real, algo consistente, una firmeza, una veracidad. Pero cuando voy a lo que es fe en el hebreo, la raíz es amán y es emunat. Y cuando comienzo a leer la raíz de amán, entonces lo define. ¿Cómo lo define? Como que alguien, fíjate, la fe en el hebreo, como que alguien te toma de tu diestra para caminar. Mira los hebreos cómo determinan su fe. Dice, es como cuando un niño es tomado por su padre y su padre le toma con su diestra y comienzan a caminar juntos. Eso es una determinación. ¿Te acordarás cuando eras niño?
Eras muy pequeño. Yo recuerdo cuando mi padre me cargaba y cargaba en alto y me abrazaba. Me sentía el ser más seguro, más seguro. Creía que nada ni nadie me podía hacer daño. Ahora, ¿cuánto más estás en los brazos del Señor? ¿Quién podrá contra ti? Si Dios es por nosotros, Él no es contra nosotros. Porque si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Mira, esto es lo que es la fe. Esta es la raíz, en realidad, de Amán. Es cuando un padre toma a su hijo. Es como que Dios te ha tomado. Dios está contigo. Lo importante es que sepas que Él está contigo. Y tú tienes que estar conectado con Él. ¿A través de qué? A través de su palabra. A través de sus promesas. Ahora, quiero ir avanzando. Quiero ir avanzando. Yo sé que muchas veces uno puede flaquear en la fe. Uno puede flaquear en la fe. Pero quiero decirte algo. Si una promesa es un ofrecimiento, porque en el hebreo es decir, hablar, eso es lo que dice promesa, es un ofrecimiento. Ya el Señor nos ofreció. ¿Por qué pedirle algo que ya lo tienes? Es como que si tu padre lo llamas por teléfono y le dices, papá, ¿sabes qué tengo? Estoy en un momento apremiante. No tengo el dinero suficiente, necesito hospedarme tal sitio, necesito esto, necesito lo otro. Y él te dice, no te preocupes, yo te lo deposito. O no te preocupes, ya yo te he depositado. Y lo vuelves a llamar y lo vuelves a llamar y lo vuelves a llamar y lo vuelves a llamar. Y él te dice, usa lo que ya te di. Usa lo que he depositado en ti. Dios ha depositado promesas en ti. ¿Y sabes por qué? Porque nos ama. Y si quizás tú puedas decir, pero usted no sabe quién soy yo. A mí no me importa quién seas. A mí lo que me importa, qué es lo que hizo Él por nosotros. Es que usted no sabe lo malo que he hecho. A mí no me importa lo malo que has hecho, porque todos nosotros hemos sido pecadores. Mas Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario nuestro pecado. Por eso que hemos sido justificados, declarados inocentes. Eso significa que cuando Dios te mira, Él no te mira considerando tu pasado. Él te mira desde el día que tú aceptaste a Jesucristo. Porque se cumplió la promesa. Te lavó con su sangre. Y no solamente la sangre es la señal del pacto. Las palabras del pacto son, perdonaré tus pecados, tus iniquidades. Y escucha lo que dice el Señor. Y nunca más me acordaré de ello. Así que cuando vayas a orar, no le digas, Señor, ¿te acuerdas hace 20 años lo que hice? El Señor te va a decir, no me acuerdo. Lo único que sé, que tú, en un momento y en un tiempo, le abriste tu corazón a mi Hijo. Juan 3:16. De tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él te va a decir, tú recibiste lo que yo te di a mi Hijo. No lo rechazaste, lo aceptaste como tu Señor, como tu Salvador. Y a través de su sacrificio, yo te he perdonado, yo te he lavado, te he limpiado. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Todo es hecho nuevo. Y quizás me digas, pastor, pero ¿qué pasa si yo peco hoy día o mañana? Ya tú no pecas como antes. Antes, cuando no teníamos a Jesús, pensábamos que o planeábamos qué malo íbamos a hacer. Ahora que tienes a Jesús, yo no creo que estés pensando qué malo vas a hacer. A veces pecamos. Quizás por obra, por omisión, pecamos. Pero dice la Escritura, abogado tenemos a Jesucristo el justo, y Él nos limpia de pecado. Maravilloso. Entonces quiero hablar con respecto, y quiero ir terminando, la fe de Abraham. Así rápido, la fe de Abraham. Todos sabemos, desde que vamos al colegio, nos enseñan, cuando nos enseñan el curso, que debe llamarse un curso de espiritualidad. Entonces, vamos a verlo a este hombre cuando Dios lo llama. Dios le promete, escúchame bien, Dios le promete un hijo. Él pensaba que el hijo tenía que venir por la esclava y que el hijo de la esclava iba a ser el heredero, iba a levantar una nación con él. No, Dios le prometió un hijo. ¿Con quién? Con una esposa, que aparte que su matriz estaba cerrada, aparte que era estéril, la vejez le había venido encima. Pero cuando Dios te promete algo, así las circunstancias te griten que no, Dios está sobre todas las cosas.
porque es una promesa. Por eso que tu fe está basado y debe estar basado en lo que Él te ha dicho, en una promesa que te ha dado, no en lo que no te ha dado. Entonces, le habló y le dijo, se cumplió la palabra, le nació el hijo, le puso por nombre Isaac. En el hebreo significa sonrisa, porque le dijo, me hizo sonreír en mi vejez. Entonces, es sonrisa. Estoy en el capítulo 22 de Génesis, en una forma rapidísima. 22 de Génesis, capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios lo probó a Abraham. Escúchame bien. Cuidado con esa palabra, ese término. Me está probando. No. Cuando tú leas esto, vas a darte cuenta que Dios lo probó a Abraham en 3 áreas. Dios no te va a probar con lo que te redimió. Él no te va a probar con pobreza, con enfermedades, no te va a probar con lo malo. No. Escúchame en qué te va a probar. Te va a probar en 3 áreas de tu vida. Va a probar tu fe, va a probar tu obediencia, va a probar tu fidelidad. Eso va a probar Dios. No estén hablando que Dios me está probando con esto. Me atropelló un carro, Dios me está probando porque... No hables esas cosas. Dios no es malo, su naturaleza es un Dios de amor, de misericordia. Mira, lo probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, Señor. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asna y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obediencia. Mira, ¿qué tal obediencia? ¿Qué tal fidelidad? Miren, al cuarto dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Miren, vamos a subir y vamos a adorar y después vamos a regresar con él. Voy a regresar con él. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Por qué habla así este hombre? ¿Sabes por qué este hombre habla? Este hombre está hablando en fe. La fe es la certeza y la seguridad. ¿Cómo es posible que si Dios le está prometiendo un hijo, Dios le está prometiendo un hijo y le está diciendo que va a levantar una descendencia y va a bendecir naciones y que iba a levantar reyes de este hijo? ¿Cómo es posible que después se lo va a quitar? Entonces Abraham, dice, el justo por la fe vivirá, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Depositó todo su corazón en la promesa, en el ofrecimiento de Dios. Le creyó y no dudó para nada. Eso está escrito en Romanos capítulo 4. Cuando comenzamos a ver el 17, el 18, 19, 20, 21, 22, 23 de los versos bíblicos, comenzamos a leerlo y nos vamos llenando y nos gozamos, nos maravillamos. ¿Cómo es posible que este hombre le dijo a los criados, le dijo, ¿sabes qué? Pese a que Dios le dijo, vas a subir y me lo vas a sacrificar, lo vas a matar. Y cuando él estuvo levantando el puñal, mira que vino un ángel, le tomó de la mano y en realidad ahí estaba su obediencia, estaba su fidelidad, estaba su fe. Dios probó su fe, su obediencia, pero porque él sabía. Por eso que cuando vamos a Romanos capítulo 4, 17, dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham estaba creyendo que si es que lo mataba, él estaba creyendo que Dios lo iba a resucitar. Mira, porque este es el cuadro de Jesús después de 3 días. Entonces esto es interesante, maravilloso. Eso es lo que uno se mete en el corazón. Y cuando tú te metes al corazón la promesa de Dios, puedes vivirla. Cuando ves algo tan difícil. Ahora quiero explicarte esto. En Romanos capítulo 4, rápidamente. En Romanos capítulo 4, mira lo que dice la Escritura. En Romanos capítulo 4, en el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, conforme a lo que se le había prometido. Ahora, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba casi como muerto, ni la esterilidad de su mujer no consideró. ¿Qué significa? No tomó en cuenta lo que él vio. No tomes en cuenta lo que ves. No tomes en cuenta lo que ves. Toma en cuenta lo que él dice.
Y cuando tú crees lo que Él dice, estás tomando en cuenta lo que Dios te ha dicho y no lo que tú ves. Porque vamos a ver en esta tierra cosas terribles, terribles y peores de las que están aconteciendo. Quizás los vamos a ver. Es por eso que la fe es tan importante. La fe no es Dios. La fe es un don que viene de parte de Dios, que se extiende para tomar lo que papá nos ha dado. Lo que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Y mira lo que dice la Escritura. Y no se divirtió en la fe, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. ¿Qué es fortalecerse en fe? Si fe es por el oír la palabra, es por oír, por hablar lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo, entonces es el ofrecimiento. Fortalécete en lo que Él ya te ofreció, no en lo que te va a ofrecer. Ya te lo dio, ya te lo dijo. Y una de las cosas en la cual se cimenta tu fe es que tienes que saber que Dios nunca dejará de amarte. Él te amará siempre. Y quiero terminar en Hebreos capítulo 11, en mismo Hebreos capítulo 11, donde hemos estado en antes. Miren en el verso 27. Por la fe dejó Egipto, está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, no temiendo la ira del rey. ¿Qué rey? Del rey de Egipto, de Faraón. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Dentro de la metáfora, dentro de la enseñanza, ¿a quién representa Faraón? A Satanás. Por la fe dejó Egipto. ¿Qué es Egipto? Es el sistema del mundo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Ahí está el secreto. Se sostuvo. Moisés se mantuvo como mirando al invisible, pero él sabía que Dios existe y no necesitas verlo. Lo que necesitas es creer sin verlo. Cree en sus promesas. Tú lo necesitas. Entrégale tu vida a Jesús. No te estoy acondicionando. Entrégale tu vida a Jesús. Toma sus promesas. Si tienes, ahora es tiempo. Ahora es tiempo. Mira la Biblia, léela, comienza a leer la Escritura. La Escritura, cuando veas los milagros, Jesús le decía a la gente, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha levantado, tu fe, es tu fe, mujer, tu fe, hombre, tu fe, es tu fe. Pero ¿cómo puedes tener fe? Hay gente que dice, tengo un montón de fe. Y le digo, ¿has leído la Biblia? No, no la leo, pero tengo un montón. ¿Cómo puedes decir tengo un montón de fe si la fe está basada en lo que Él te ha ofrecido a través de su Hijo Jesús? Las promesas están aquí. Aquí están, tómalas, cómelas. Como dice el profeta Jeremías, comí el rollo del libro. Y entraron y se fue adentro. Cómelo. Jesús dijo, el que come de mí, el que come mi carne. Y la gente se asustó y se fueron. No es que estaba hablando de que era un caníbal, no, no. Él estaba diciendo el que come su palabra, porque él es la palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, Él era la palabra, y la palabra era con Dios y Dios era la palabra. Verso 14, y aquella palabra, aquel verbo se hizo carne. Él está diciendo, coman de mí porque estoy trayendo la verdad del cielo. Dios está diciendo, los amo, como mando a mi hijo. Mira, Él va a morir en la cruz por amor, los amo. Y muchos dirán, sí, pero soy un terrible pecador. He escuchado gente decir, nosotros no somos nada. Y hay pecadores que dicen, y también le hemos dicho, nosotros no valemos nada. Mentira, mentira, es una mentira del diablo. Si tú estás viviendo en el pecado, quiero decirte algo, tú vales mucho. Y tú dirás, ¿cómo puedo valer si soy pecador? Entonces, si tú no vales, si tú dices que no vales, ¿por qué crees que Dios envió a su único hijo a morir en la cruz por ti, por mí? ¿Por qué? Porque valemos. Nadie muere en una cruz, nadie entrega su vida por alguien que no vale. Tú vales mucho para Dios. Sí, levántate, esa es tu fe, levántate. Él te ama, Él quiere hacer cosas grandes contigo. Habla de Él. Esta es la fe que te levanta. Por fe te levantas. Pero por gracia somos salvos. Por lo tanto, extiende tu fe a esa gracia inmerecida y toma de su amor. Llénate de Él. Levántate, sálvate. Deja ese camino de pecado. El camino de pecado no te hace desarrollar en fe, porque te hace mirar como lo peor. Mas tú eres lo mejor para Él.
Ábrele tu corazón a Jesús. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que hay una medida de fe. Así es que poco a poco te irás llenando, hasta que te conviertas en una persona de fe. Y cuando vengan los problemas, 1, 2 problemas sobre tu vida, entonces te levantas y caminarás sobre los problemas. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor te siga bendiciendo y ahí abre tu corazón a Jesús. Dile: Padre, gracias, perdona mi pecado, lávame con tu sangre, Jesús, te necesito urgente, ven a mi vida, quiero que seas mi Señor, mi Salvador, gracias. Y, oh Dios, tus promesas vengan a mí, y sé que en este momento estoy recibiendo la medida de fe, porque estoy creyendo sin necesidad de ver. No estoy viendo a Jesús, no estoy viendo su cuerpo, no estoy viendo su sangre, mas estoy creyendo que lo hizo por mí. Tú me perdonas y me considero perdonado de todo pecado. Soy libre ahora en Jesús. Amén y amén. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te siga guiando. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo. El Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación.